Buenas tardes, profesora. Vamos a presentar nuestra ponencia dando a conocer al autor Urs Habermas y a continuación presentando a nuestros ponentes, el compañero Josué Alexander, con la reseña histórica en un tiempo aproximado de 10 minutos. Y nuestro tema de los aportes a la investigación científica con un servidor, Francisco Rodríguez, en un tiempo aproximado también de 10 minutos. Y el tema de los aportes al paradigma sociocrítico por nuestra compañera Alina Moreno Morgan, con un tiempo aproximado de 10 minutos. Y una conclusión a partir de las partes en las que se están presentando en conjunto con mis compañeros, con un tiempo aproximado de 10 minutos. A continuación empezamos con nuestro compañero Josué Alexander, en el cual presenta la parte biográfica del autor. Para ser breve, me toca revisar la reseña biográfica de este autor, y pues para ser más concretos vamos a analizar la tablita donde vienen sus datos más importantes de su biografía. Nació el 18 de junio de 1929 y nació en Alemania. Es doctor en filosofía, sin embargo no profesaba ninguna religión. Fue educado en diversas universidades, como lo está marcando en el área educado en, muestra el nombre de las universidades, y perteneció al movimiento de la Escuela de Frankfurt, y obviamente la Escuela de Frankfurt, que fue es la pionera de la teoría crítica, pues de igual forma este autor perteneció al género de teoría crítica. Su infancia, como la de sus compañeros, estuvo marcada por la experiencia del nazismo y por las necesidades económicas de un país que se apresuraba para iniciar su reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial. En su contexto, vemos que Alemania estaba atravesando por lo que era el nazismo. Todo este movimiento, toda esta división en su país, obviamente influyó en sus pensamientos. El país se estaba tratando de recuperar de la Segunda Guerra Mundial, que perdió Alemania de igual forma. Entonces, ya había perdido la Primera Guerra Mundial y Alemania volvió a perder la Segunda, aunque batalló por ganarla, la perdió al final. Entonces el país quedó dividido, el país quedó crítico, y su contexto por lo tanto fue guerra, fue racismo, fue xenofobia, todo este tipo de discriminación por el que se defendía, fue opresión de parte de los políticos, de parte del poder hacia el pueblo. Entonces él estuvo viviendo durante esta temporada todo esto. En 1949 y 1954 estudió en diversas universidades, como lo habíamos señalado anteriormente, adquiriendo la sólida formación en materias como filosofía, historia, psicología, literatura y economía. Sus estudios también forman parte importante porque de aquí nace de qué forma influye en cuanto a su pensamiento, en cuanto a su teoría. Tras doctorarse en la Universidad de Marburgo, trabó contacto en el Instituto de Investigaciones Sociales, y aquí es la parte importante, que fue asistente de Teodoro Adorno, uno de los líderes en la Escuela de Frankfurt. Este autor, por el cual fue asistente, es uno de los pioneros, es uno de los más importantes en cuanto a teoría crítica. ¿Y qué defendía la teoría crítica o la escuela crítica, que era la Escuela de Frankfurt? Iba en contra de todo lo que ya había pasado en cuanto a tradicional, todo aquello que estaba moldeado. Entonces invitaba a los estudiantes, invitaba a los que formaban parte de esta teoría a construir más, a ir más allá, a conocer nuevos mundos y no quedarse solamente con lo que se estaba adoctrinando. Entonces era como romper todo tipo de adoctrinamiento de parte del poder, y eso es lo que se basa en la teoría crítica. Por ello, sus aportaciones a la teoría sociocrítica tienen mucha influencia y tienen mucho parecido con sus aportes a la teoría crítica de este autor. Y pues este autor fue de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt, y uno de los más importantes de esa segunda generación. El interés inicial de Habermas consistió en recuperar la teoría crítica tal y como fue formulada en sus inicios, pero buscando fundamentarla científicamente, recordando que la Escuela de Frankfurt y la teoría crítica tenía mucha influencia de cuanto al marxismo, por lo cual pues, este autor buscaba volver a esa esencia, buscar esa parte en cuanto a fundamentarla científicamente, ya no solo teóricamente. Recordemos que la Escuela de Frankfurt pues, quedó como
el único modelo basado en la teoría crítica, ya que de ahí, de la escuela de Frankfurt, no existe otra escuela como tal. Entonces, estas son partes importantes de la biografía de este autor, de Jürgen Habermas, y son muy importantes conocerlas para que entendamos su contexto y entendamos por qué su forma de pensar. Buenas tardes, maestra. En esta ocasión me toca hablar sobre las tesis del autor Jürgen Habermas en cuanto a las investigaciones científicas. Retomando el comentario de mis compañeros anteriores, de mi compañera anterior, habla sobre la escuela de Frankfurt y este autor es de la segunda generación de esta escuela, y siguiendo las pautas de esta misma escuela, los intereses de esta misma escuela, él busca a partir de sus teorías deliberativa y de la acción comunicativa, él busca explicar la parte en el cambio social dentro de un espacio en colaboración con cada individuo. Él busca analizar la racionalidad, él busca analizar el sujeto, los regímenes políticos, la democracia, la modernidad, la dialéctica, entre otros, generando esto, explicar y superar las contradicciones entre los métodos materialistas y trascendentales en torno a una nueva teoría crítica. Él buscaba darle el sentido del por qué los cambios sociales o el por qué el comportamiento de los individuos dentro de una comunidad social. Dentro de las tesis de este autor se encuentran las dos importantes, que es la teoría de la acción comunicativa, en la cual él buscaba tres pretensiones fundamentales, que era una, desarrollar un concepto de racionalidad más allá de los postulados subjetivistas e individualistas de la filosofía y la teoría social moderna. Otro era elaborar una concepción de la sociedad en dos niveles, integrando los paradigmas de sistemas y lo que él denominó el mundo de la vida. Desarrollar una teoría crítica de la modernidad, buscando respuestas necesarias para retomar su proyecto original. Entonces, en base a esta teoría de la acción comunicativa, él buscaba entender por qué o cómo se da ese cambio social dentro de una comunidad, qué aspectos colaboran para hacer un cambio social y cómo él, a través de diferentes métodos, se puede intervenir con los sujetos y poder realizar un cambio social. En esta parte de esta teoría de la acción comunicativa, él toma en cuenta lo que es la sociología y la antropología. La sociología tomando en cuenta las modalidades que determinan el comportamiento de los sujetos. A través de la sociología, en esta teoría de la acción comunicativa, este autor buscaba interpretar o buscaba saber de dónde dependían el comportamiento de cada individuo, de cada sujeto, y el por qué los sujetos se comportaban de cierta manera. Entonces, también toma en cuenta la antropología, de los cuales se estudia la cultura como factor principal para explicar los patrones estructurales de cada sociedad. Entonces, en conjugación de la antropología y la sociología, él puede dar a explicar cómo se surgen estos cambios sociales para poder integrar una nueva teoría crítica de la sociedad. Decía que se tomaba en cuenta lo que eran los sistemas, que es a través del lenguaje, del comunicativo, cómo era que estos se comunicaban entre sí en una sociedad, o cómo los sujetos pueden interpretar sucesos dentro de su misma sociedad. Y el mundo de la vida se refiere a la praxis, a la práctica en sí, de cómo a través de tu cultura, cómo a través del pensamiento de las personas, refiriéndose culturalmente, ellos actúan en una sociedad, ellos complementan las acciones de sus mismos pensamientos dentro de una sociedad. Es por ello que más adelante su teoría crítica se ve reflejada en sus aportes al paradigma sociocrítico, que en el paradigma sociocrítico se busca interpretar las acciones de la sociedad interviniendo juntamente con esa sociedad.
Entonces, él a través de la práctica sabía o se daba cuenta cómo era que los sujetos tenían un pensamiento o qué pensamiento tenían esos sujetos a través de la praxis. Entonces, es por ello que tomaba en cuenta la sociología y la antropología, definiendo su cultura y definiendo su comportamiento y comunicación entre los mismos sujetos. Esto es en cuestión a la teoría de la acción comunicativa, y otra de sus teorías reconocidas es la teoría o su obra de teoría y praxis, que en este busca nuevamente o se preocupa por la interacción social medida por el lenguaje como una dimensión constituida de la praxis humana. Entonces, él se preocupaba de la interacción social entre los sujetos y cómo ellos se comunicaban entre sí para poder darle una interpretación de la misma concepción social que ellos tenían. Y a través de esa praxis, a través de la práctica de sus pensamientos, de su teoría crítica, él buscaba hacer un cambio social, tomando en cuenta cada una de las partes o cada uno de los individuos de la sociedad misma en el cual él buscaba un cambio. Tomar en cuenta el pensamiento de cada uno y la cultura de cada uno, y a través de ello volver a hacer un efecto en su sociedad o cambiar algo de su sociedad. Pues por ello que sus investigaciones se van directo a la praxis humana, que es cómo tú llevas a cabo tu propio pensamiento. Y es entonces como él volvíamos a la otra parte en la que dice desarrollar una teoría crítica de la modernidad, buscando respuestas necesarias para retomar su proyecto original. Entonces él buscaba las respuestas que los mismos sujetos le daban dentro de una sociedad para poder partir de ahí y realizar un cambio social dentro de los sujetos. Bueno, ahora vamos a hablar de los aportes de Habermas al paradigma sociocrítico. Según Habermas, un paradigma sociocrítico es un conjunto de saberes que acompañan y hacen posible la acción humana. Si bien sabemos, el paradigma sociocrítico se encarga de investigar las relaciones que hay entre los individuos en una sociedad. Y aquí Habermas hace mención que su principal objetivo son las transformaciones sociales, dando respuestas a problemas específicos presentes en el seno de las comunidades con una participación. Esto quiere decir que en el paradigma sociocrítico, si vamos a hacer una investigación y se observa un problema, a este mismo se le tiene que dar una posible solución. Según este autor, vamos a ver más adelante, menciona que debe de haber una práctica y una teoría. No solamente se queda en lo teórico, sino que también en la participación. Y como menciona, con participación, porque todos los individuos de la comunidad que se está estudiando tienen que participar, incluso el que está investigando. Y Habermas, una de sus principales aportaciones fueron las 3 dimensiones básicas. Y la primera es la dimensión técnica, que se refiere a la relación que hay entre los seres humanos y la naturaleza, y que esto trae consigo una reproducción. También menciona lo que es la dimensión social. Y la dimensión social esto se refiere a las relaciones de los seres humanos, a de los individuos, y que estos también se relacionan a través de la cultura y las normas sociales. Y también menciona la dimensión emancipadora, que esta se refiere a que el ser humano tiene un impulso a liberarse de las condiciones opresoras provenientes de su realidad externa y de su propia interioridad. O sea que este paradigma también, este autor le pone esas 3 dimensiones porque son muy importantes para una investigación. Y dentro de la dimensión emancipadora lo considero de los más importantes, porque es donde ahí se puede generar un cambio, o ahí es donde se puede hacer una resolución al problema que se está viviendo dentro de la sociedad. Bueno, este autor también menciona que el paradigma sociocrítico es un medio teórico
y práctico, como había mencionado anteriormente, y que este viabiliza la forma de interpretación autorreflexiva, dando una explicación a los fenómenos sociales. Pues bien, este autor menciona que debe de haber una reflexión para poder comprender los fenómenos sociales que se presentan en una dicha comunidad que se va a investigar. Esto quiere decir que para nosotros dar una solución a un problema debemos de reflexionar, se debe de observar, y este autor decía que la interpretación autorreflexiva es muy importante dentro de este paradigma sociocrítico. Después, en 1984, este pensador crítico habla del desarrollo de los objetivos del conocimiento a partir del interés práctico, técnico o emancipatorio, que establece la investigación y que el saber es el producto de la acción de las personas motivadas tanto por aquellos como por sus necesidades básicas. Como dice aquí, ¿verdad? Establece la investigación y que el saber es el producto de la acción de las personas motivadas tanto por aquellos por sus necesidades básicas. O sea que la investigación, él implementa lo que es la investigación y el producto de la acción, y el saber el producto de la acción. O sea que las personas también deben de conocer, pero también deben de accionar para poder conocer y dar una respuesta a las necesidades básicas que se presentan en una sociedad. También menciona lo que es la racionalidad, como había mencionado anteriormente. Para Habermas se manifiesta como una trama discursiva que trenza las acciones de los sujetos que se entienden y unen porque comparten un mismo cuerpo simbólico que legitima los procesos deliberantes. Pues ese autor, como ya había dicho anteriormente, la racionalidad para Habermas se manifiesta como una trama discursiva que va sujeta o va entrelazada con las acciones de los sujetos, porque si nosotros racionamos, entonces vamos a racionar, pero también vamos a ver cómo los sujetos están actuando dentro de dicha comunidad. Dentro de la investigación que nosotros vamos a hacer a determinado grupo, se tiene que racionar cómo esos individuos están actuando ante ciertas circunstancias, y de eso se tiene que sacar, se podría decir, los datos importantes en los cuales vemos el problema y le tratamos de dar una resolución a ese problema. Y pues el paradigma sociocrítico consigue la mediación de una teoría y una práctica, como mencionaba anteriormente. Para este autor es muy importante no solamente una teoría, sino llevarlo a la práctica, porque como bien se mencionaba al principio, este es un paradigma en el cual se busca el problema, pero también se le trata de dar una solución. Y esto es por medio de dos dimensiones. Una dimensión es instrumental, estrategia que fomenta interacciones sociales cimentadas en intereses comunes, y probabilidades de éxito, aunque existan pocos puntos en común entre los participantes. Pues de la instrumental, que es una estrategia que fomenta interacciones sociales cimentadas en intereses comunes. Esto quiere decir que se va a hacer una investigación con cierto interés que tengan los individuos del grupo que se vaya a estudiar. Sin embargo, aquí dice, y probabilidades de éxito, aunque existan pocos puntos en común entre los participantes. O sea, que al momento de nosotros estar aplicando quizás nuestra investigación y ponemos un instrumento, pero si lo que vamos a aplicar no es muy común entre los participantes o vemos sus acciones no son muy en común, dice, ¿verdad?, que esto pues puede ser una de las cosas que se va a presentar, porque como estamos observando son diferentes individuos y no piensan de una misma forma. Y dice que, y una comunicativa, que es la estrategia que impulsa procesos cooperativos de interpretación para las víctimas de una adversidad o situación desfavorable con la cual se encuentran satisfechas y lleven a cabo un análisis y comprensión consensuada para encontrar soluciones o alternativas transformadoras. Aquí es donde se lleva a cabo la estrategia de procesos cooperativos, donde se van a dar dan aportes diferentes para llegar a soluciones alternativas transformadoras. Y pues esto sería todo del aporte del autor de Habermas al paradigma sociocrítico.